¿Quieres conocer las historias de algunos de los exorcismos reales más famosos? Pues quédate conmigo que yo te lo cuento todo, todito, todo. El caso de Anneliese Michel es uno de los casos de exorcismo más conocidos y polémicos que ha habido. Esta es la historia en la que se basó la película El exorcismo de Emily Rose, una película bastante buena que os recomiendo. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en el seno de una familia bastante católica. Todos la relatan como una niña muy inteligente, bastante estudiosa y especialmente una ferviente creyente. A los 16 años sufrió sus primeros ataques epilépticos y efectivamente fue diagnosticada con epilepsia en el lóbulo temporal. Sin embargo, este solo fue el inicio de sus problemas, puesto que cayó rápidamente en una grave depresión y ansiedad con un cuadro clínico bastante severo, lo que la llevó a ingresar en un hospital psiquiátrico. No obstante, la cosa empeoró muchísimo en 1975 y es que a partir de entonces ella se convenció de que en realidad estaba poseída y empezó a decir que sentía aversión hacia objetos religiosos, que veía demonios y que además oía voces en su cabeza que le decían que atacara a otras personas o que se hiciera daño a sí misma porque si no ardería en el infierno. Los médicos trataron de recetarle una medicación adecuada para ella, pero nada parecía funcionar y su condición cada vez iba a peor. E incluso ella llegó a intentar atentar contra su propia vida. Pero tanto ella como su familia estaban convencidos de que lo que le sucedía no era un problema mental, sino que era una posesión. Por lo tanto, acudieron a la Iglesia Católica, quien en un primer momento le dijo que no tenía ningún tipo de posesión demoníaca ni le iban a practicar un exorcismo, sino que lo que en realidad tenía era algún tipo de problema psiquiátrico y que continuase con su medicación. Pero la familia de Anneliese comenzó a presionar a la iglesia y le empezaron a comentar que ella cada vez iba peor y que comenzaba a mostrar signos de una posesión demoníaca, tales como una fuerza inusual, decía que hablaba con personas que no estaban ahí en una lengua extraña, que tenía un dominio de otras lenguas desconocidas y que además hacía comentarios bastante extraños e inusuales, muchos de ellos terribles, sin contar con que solían maldecir absolutamente a todo el mundo. También la descubrieron alimentándose de insectos y tomando posiciones corporales muy extrañas para los seres humanos y que difícilmente era posible que alguien las pudiera realizar. Finalmente, en 1975, la Iglesia Católica y el Vaticano aprobaron el exorcismo de Anneliese Michel y enviaron a 2 curas para llevarlo a cabo. Estos exorcistas aseguraron que Anneliese había sido poseída por 5 demonios diferentes, entre ellos Caín, Lucifer, Judas Iscariote, un sacerdote corrupto del siglo XVI llamado Fleischmann y Hitler. Sí, Hitler. Además de ser un genocida, como todos le conocemos, es también un poderoso demonio. Hola, vengo a poseerte. También aseguraron que el comportamiento de Anneliese era cada vez más extraño porque estos demonios comenzaban a hacer posesión de su cuerpo. Entre los comportamientos extraños que hacía Anneliese se encontraba esconderse debajo de la mesa ladrando como un perro durante un par de días, comer arañas, carbón y en una ocasión le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto. También lamía su propia orina del suelo y podía oírsela a través de las paredes gritando durante horas. Finalmente, Anneliese no pudo soportar más estos exorcismos y murió el 1 de julio de 1976 a la edad de 23 años. Se dice que en sus últimos segundos de vida se volvió hacia su madre y le dijo: «Mamá, tengo miedo», y estas fueron sus últimas palabras. En la autopsia se reveló que Anneliese Michel estaba sumamente débil y es que padecía desnutrición, deshidratación, anemia, neumonía y además tenía las rodillas completamente destrozadas a causa de las 600 genuflexiones que la obligaban a realizar para estas ceremonias. A ello, tanto los padres de Anneliese Michel como los 2 curas que participaron en el exorcismo fueron llevados a juicios por presunta culpabilidad en el asesinato de Anneliese Michel. Tras un veredicto que les declaró culpables, fueron condenados a 6 meses de prisión, pero después hubo un cambio de sentencia y fueron condenados a 3 años de libertad condicional y una fianza.
Tengo muchas ganas de hacer un vídeo dedicado única y exclusivamente a hablar del caso de Anneliese Michel porque es un caso bastante extenso, complejo, polémico y del que hay mucho, pero mucho que hablar. Si os gustaría ver este vídeo, dejádmelo en los comentarios porque la verdad podría estar muy guay hablar un poco más sobre este caso y sobre todo analizarlo bien para saber si verdaderamente estaba poseída o solamente tenía un trastorno psiquiátrico. Podría quedar muy chulo. Ahora hablaremos de Roland Doe o Robbie Mannheim, la historia que inspiró a la novela El exorcista de William Peter Blatty y su adaptación cinematográfica que todos conocemos, El exorcista. Roland Doe nació el 1 de junio de 1935 en el seno de una familia luterana de origen alemán. Era hijo único y sus padres trabajaban muchísimo, por lo que normalmente pasaba gran parte de su día con su tía Harriet. Su tía Harriet era espiritista y se dice que ella fue quien le enseñó a Roland a utilizar la Ouija. Lamentablemente, cuando él tenía 13 años, su tía Harriet falleció y se cree que él intentó contactarla con la Ouija y eso fue lo que le hizo vulnerable a sufrir una posesión. Y es que poco después del fallecimiento de su tía, toda la familia comenzó a vivir sucesos paranormales y extraños, pero especialmente Robbie. Algo bastante curioso y diferente comparado con otros casos de exorcismo es que en este caso, en el caso de Robbie, hay un montonazo de testigos. Por ejemplo, 48 compañeros de clase que aseguraron que el escritorio de Roland de repente comenzó a vibrar y se movió solo hacia el pasillo, chocando con diferentes objetos. También fueron 9 sacerdotes y 39 testigos los que firmaron algunas declaraciones sobre eventos paranormales que habían vivido durante el exorcismo de Roland y por supuesto mientras convivían con él. Entre los muchos eventos paranormales que sucedieron en la casa podemos encontrar, por ejemplo, que se oían sonidos de pasos en la planta alta de la casa, aunque nadie estuviera en esa planta en ese momento. También había crujidos de pies y otros crujidos extraños. Había muebles que se movían solos y un olor a excremento bastante fuerte por toda la casa sin ningún tipo de explicación. También había luces que se encendían y se apagaban solas y algunos objetos, como por ejemplo un jarrón que se suspendía o incluso llegaba a levitar. En una ocasión cuentan que una imagen de Jesús que estaba colgada en la pared comenzó a moverse como si alguien la estuviera golpeando en la parte trasera. Y en una ocasión un recipiente que contenía agua bendita y que estaba cerca de Roland se estrelló contra el suelo. Cuando comenzaron los primeros sucesos paranormales, los padres de Roland decidieron llevarle a diferentes médicos y psiquiatras, pero ninguno logró encontrar absolutamente nada extraño en Robbie e incluso le llegaron a hacer numerosas pruebas, pero ninguna de ellas parecía demostrar que él tuviera nada extraño. Por lo que la familia, bastante asustada, decidió acudir a un pastor luterano, el reverendo Luther Mill Schulze. Él inicialmente no creyó la historia que le contaban los padres, por lo que decidió comprobarlo por sí mismo y dijo que pasaría la noche del 17 de febrero junto al niño para ver qué ocurría. Y efectivamente la noche la pasó junto al niño y dijo que había sido testigo de momentos, experiencias sumamente extrañas y paranormales. Reportó que durante esa noche en la oscuridad había sentido como la cama del niño vibraba. También oyó rasguños en la pared, un pesado sillón en el que el niño se había sentado se comenzó a inclinar y acabó cayéndose. También una pila de mantas sobre las que el niño yacía comenzaba a levantarse y se movía alrededor de la habitación golpeando a la gente en la cara. Después de estas experiencias, el pastor decidió que había algo maligno detrás de Roland y que debían practicarle un rito de exorcismo luterano. De acuerdo con la historia tradicional, inicialmente a Robbie se le sometió a diferentes exorcismos según el rito luterano y por supuesto vigilados por la iglesia anglicana, la iglesia luterana, pero como estos ritos parecían no tener la eficacia suficiente, acudieron a un sacerdote católico llamado Edward Hughes, quien después de examinarlo en la iglesia de St. James, lo trasladó para exorcizarlo al hospital de la Universidad de Georgetown, una institución jesuita. Sin embargo, sucedió algo extraño durante el rito y es que este niño parecía tener una fuerza sobrehumana,
puesto que aunque varios adultos estaban sujetándole, él consiguió zafarse de todos ellos y atacó al cura haciéndole una herida que requirió sutura. Debido a esto, el niño regresó con su familia y la familia comenzó a asustarse bastante porque notaban que el comportamiento de Robbie cada vez iba a peor, especialmente después de que le salieran unas marcas en su pecho que parecían mostrar San Luis, el lugar donde había muerto la tía Harriet. Por lo tanto, la familia decidió volver a San Luis, pero esto no solucionó los problemas de Roland, sino que los empeoró. Comenzó a mostrar una voz bastante gutural y sentía una aversión muy profunda hacia los objetos cristianos, así que su familia volvió a recurrir a la iglesia, tanto a la iglesia católica como a la iglesia anglicana. Finalmente, varios curas de la iglesia católica visitaron a Robbie y determinaron que necesitaba urgentemente un exorcismo. Finalmente fue trasladado a un hospital jesuita donde, bajo la supervisión de un psiquiatra, fue sometido a 30 exorcismos diferentes. Durante el exorcismo afirman que le aparecieron a Roland diferentes marcas por todo el cuerpo, algunas de ellas con la palabra mal e infierno grabadas en su piel. También se rompió la nariz a causa de los extraños movimientos que hacía y comenzó a tomar la voz de diferentes personas. En el último exorcismo oyeron un fuerte ruido, algo así como un trueno o como un disparo de una escopeta, y después de esto Robbie pareció calmarse por completo. Luego de los distintos rituales, los curas aseguraron que esta plaga demoníaca había terminado y que Robbie se había librado de todos los demonios que le poseían. Después de este incidente, la familia jamás volvió a tener un problema y Robbie nunca volvió a mostrar síntomas de posesión. Se sabe que llegó a casarse y que tuvo hijos y nietos y vivió una vida bastante feliz y exitosa. Este caso ha sido bastante polémico y conocido, por lo que ha habido muchas personas que han investigado el tema. Estos autores no consideran en su mayoría que Roland Doe sufriera algún tipo de posesión demoníaca, sino que abordan diferentes versiones de las cuales quiero hablar en un futuro vídeo que haré sobre Roland Doe. Dejadme en comentarios si os gustaría. ¡Hola! Hola, señor Pulpi, ¿qué pasa, cosita bonita? Estoy aquí esparciendo un poco de maldad por el mundo. ¡Oh! Pobre señor Pulpi, me acaba de informar que no os habéis suscrito. Suscribíos inmediatamente si no queréis desatar la furia del poderoso señor Pulpi, ¿eh? Esos exorcismos no van a ser nada comparados a los que os van a tener que hacer si enfadéis al pobre señor Pulpi, ¿eh? Bueno, señor Pulpi, has de volver a hacer tu misión de dominar el mundo. Me doy un besito que te mancho de gloss, ¿eh? La tercera historia de la que hablaremos hoy es el exorcismo de Michael Taylor. En 1974, Michael Taylor, de 31 años, junto a su esposa Christine, sus 5 hijos y su perrito, se mudaron a Ossett, un pueblecito cercano a la ciudad de Yorkshire en Londres, y todo parecía ir completamente normal. Era una familia normal. Según narran los vecinos, Michael parecía ser una persona buena, simpática, amable, preocupada por sus vecinos, un buen esposo, un buen padre. Algunos vecinos cuentan que Michael sufría de un grave dolor de espalda, que tenía una lesión a consecuencia de su trabajo que le provocaba muchísimo dolor y debido a esto había desarrollado una leve depresión. Sin embargo, esto no está claro, simplemente eran rumores entre los vecinos. También comentan que aunque sí era una familia religiosa y que solían ir a misa, no tenían mucha devoción y en numerosas ocasiones se ausentaban, por lo que una amiga y vecina de la familia llamada Amanda Warnan decidió introducirlos en una especie de círculo de estudios bíblicos llamada la Sociedad Cristiana de Estudios. Esta sociedad estaba bajo el liderazgo de una mujer de 21 años llamada Mary Robinson, e inicialmente parecía que Michael estaba muy contento de acudir a las reuniones que hacía esta sociedad y de discutir de asuntos filosóficos y teológicos. Pero poco a poco la gente se empezó a dar cuenta de que él se había enamorado de Mary Robinson a pesar de estar casado con su esposa Christine. Los miembros de este círculo de estudios bíblicos comenzaron a notar el comportamiento inadecuado de Michael e intentaron excluirlo y apartarlo de las reuniones, pero él siempre conseguía volver. Y también notaron que Mary Robinson comenzó a cambiar por completo. Para empezar, empezó a decir que se dirigieran a ella como ministra Robinson.
y también comenzó a decir cosas sumamente extrañas. Comenzó a recurrir a algo que ella llamaba el poder de Dios para exorcizar a personas que hubieran pecado y que hablaba en lenguas misteriosas. Además, argumentaba que ciertas personas debían ser liberadas de manifestaciones diabólicas a través de rituales que ella y Michael se habían inventado. Además, Mary comenzó a decir que ella tenía la capacidad de ver a pequeños duendes malévolos que trataban de meterse en el interior de las personas para hacerles pecar, y que ella tenía la posibilidad de sacar a estos duendes del interior de las personas y devolverlos al infierno. A los miembros de esta sociedad de estudios bíblicos comenzó a parecerle muy extraño su comportamiento, y más cuando descubrieron que entre las prácticas y entre los rituales que supuestamente ellos habían inventado se encontraban también prácticas de magia blanca y también rituales que había inventado el propio Aleister Crowley. Para quienes no conozcáis a Aleister Crowley, él fue un mago ceremonial muy conocido a principios del siglo XX porque fundó la filosofía religiosa de Thelema. Además de ello, fue también un ocultista, un místico, un alquimista, un escritor, un poeta y un pintor bastante bueno. Os recomiendo algunos de sus libros. Y además fue miembro de una organización esotérica llamada Orden Hermética de la Aurora Dorada. Como podéis imaginar, la mayoría de los miembros de esta sociedad, por no decir todos, se escandalizaron inmediatamente, ya que eran en su mayoría, por no decir todos también, cristianos, y comenzaron a ver que el rumbo de Mary Robinson se alejaba mucho de la doctrina cristiana y se acercaba más al mundo esotérico, por lo que finalmente acabaron por abandonar esta sociedad. Sin embargo, algunas personas sí permanecieron fieles a este culto y poco a poco la actitud de Michael comenzó a cambiar, especialmente con su familia, ya que pasó a ser una persona bastante callada, reservada y especialmente agresiva. Además, dejó su empleo para poder escribir un evangelio junto con Mary. El verdadero problema llegó cuando un día Michael le dijo a su esposa que quería hacer un retiro espiritual que le tomaría un par de días, y ella se enfadó muchísimo y dijo que en realidad estaba teniendo una aventura con Christine y que era un mentiroso y un hipócrita. Esto hizo que él se enfadara muchísimo y saliera muy enfadado de la casa, y durante un par de días no dio señales de vida. Pasó un mes sin que nadie supiera nada de él, hasta que de repente apareció en una de las reuniones que daba Mary Robinson y dijo que sentía que unas presencias demoníacas estaban intentando apoderarse de su cuerpo y que cometiera un acto malvado. Mary Robinson le dijo que podría hacerle un exorcismo, pero los asistentes a esta sociedad dijeron que tuvieron que sujetarle para que no hiriera físicamente a la ministra, y es que se puso completamente iracundo. Dijeron que sufrió un ataque de ira, que comenzó a levitar, a hablar lenguas extrañas y a tener una fuerza bastante sobrehumana. Más tarde, cuando pareció calmarse, él dijo que no recordaba nada del incidente y decidió volver a casa con su familia para relajarse. Fue a diferentes doctores y estos le hicieron pruebas y dijeron que estaba completamente normal y que no tenía nada extraño. Y aunque inicialmente parecía que todo había vuelto a la normalidad, poco a poco volvió a dar señales de que algo no iba bien con él. Michael comenzó a despertarse a gritos en mitad de la noche. Se alimentaba de carne cruda, rompía los muebles de la casa, hablaba en idiomas desconocidos y se carcajeaba como un auténtico loco sin ningún tipo de razón. Christine, muy asustada ante esta situación, habló con su familia para que se llevasen por un tiempo a los niños, y también habló con los vecinos y les pidió su ayuda para intentar controlar a Michael, especialmente en momentos en los que se ponía violentos y había que atarle a la cama. Todo el mundo se dio cuenta de que la cordura de Michael se había arruinado y que podía ser un potencial peligro tanto para él como para su familia y para todos los que le rodeaban. Mary Robinson, bastante preocupada ante esta situación, acudió a diferentes párrocos para explicarle la situación en la que estaba Michael Taylor y decirles que ella creía que había sido poseído por alguna entidad demoníaca. Finalmente, el párroco local decidió visitar la casa y se quedó sumamente consternado con lo que vio allí. Dijo que era un auténtico desfile de situaciones paranormales, y es que para empezar, Michael Taylor hablaba en idiomas extraños, en arameo según decían muchos, gritaba, chillaba y mordía a las personas que estaban a su alrededor. Además, en el interior de la casa hacía 10 grados menos que en el exterior de la casa. Mantenían a Michael Taylor atado a la cama con cuerdas en las muñecas y los tobillos,
pero nadie se atrevía a acercárseles porque intentaba morderlos, porque babeaba, porque gritaba y porque a las personas les daba bastante miedo. Este cura recomendó hacerle un exorcismo de inmediato, pues había reconocido en él señales claras de posesión y recurrió al obispo de Yorkshire, quien finalmente autorizó el exorcismo y envió a 2 curas, el ministro Peter Burns y el reverendo Raymond Smith, que fueron solicitados para ejecutar este exorcismo. El ritual inició a medianoche el 5 de octubre de 1974 en la iglesia de St. Nemesis. Habían tenido que trasladar allí a Michael bajo el efecto de potentes sedantes. El reverendo Smith afirmó que 40 demonios poseían y habitaban el cuerpo de Michael, entre ellos entes que promovían el incesto, la bestialidad, la blasfemia, la lujuria, la herejía, el masoquismo y el conocimiento carnal. Según ambos curas, este exorcismo fue muy duro porque desde el primer momento empezaron a tener problemas. Para empezar, Michael tuvo una serie de convulsiones bastante fuertes, seguida de momentos de ataques incontrolables en los que mordía, escupía, blasfemaba y se ponía a gritar, por lo que tuvieron que atarle a un banco pesado y allí se pasó las 8 horas que duró el exorcismo. Allí recibió oraciones, fue rociado con agua bendita y fue obligado a renunciar al cuerpo que pretendía quedarse. Estos seres se jactaban de tener el control del cuerpo de Michael y aseguraban que le habían obligado a hacer cosas horribles durante el periodo en el que había desaparecido. Finalmente, ambos curas, completamente agotados después del exorcismo, se fueron a descansar, pero dejaron a Michael ahí atado. Estos sacerdotes creían que la posesión estaba relacionada con los rituales de ocultismo y estudios sobre brujería que había hecho con la sociedad. Decían que esto le abrió la puerta al mal para que entrara en su cuerpo. Es más, durante el propio ritual, uno de los demonios que hablaba a través de Michael les contó que él los había invocado y que por eso tenía derecho a quedarse allí el tiempo que quisiera. También proclamaron que antes de irse mataría a una persona y se la llevarían al infierno. Christine, la esposa de Michael, le visitó en la iglesia mientras le estaban haciendo el exorcismo y se quedó sumamente consternada porque dijo que esa persona que estaba ahí no era su esposo, que era irreconocible. Finalmente, después de 2 días seguidos de exorcismo, los curas estaban sumamente cansados y decidieron suministrarle un sedante a Michael y irse ellos a descansar. Y es en este punto cuando la historia cambia completamente y se vuelve escalofriante. Tan solo 2 horas después de suministrarle el sedante, Michael logró despertarse y zafarse de sus ataduras. Fue hasta su casa donde encontró a su mujer Christine en la habitación matrimonial. Y allí Michael la atacó de una forma brutal. La estranguló hasta la muerte con sus propias manos, le perforó los ojos con la punta de un lápiz, le arrancó la lengua y le mordisqueó casi todo el rostro de una forma salvaje. Cuando terminó, Michael se fue contra el pobre perrito. Cuando terminó, Michael se volvió contra su perrito. Cuando terminó, Michael se volvió contra su perro y comenzó a arrancarle miembro por miembro. Pobre perrito, tío. Me das asco. A continuación salió de su casa desnudo, cubierto de sangre y gritando frases extrañas que asustaron a todo el vecindario, tales como "esta es la sangre de Satanás". Los vecinos, completamente aterrorizados, llamaron a la policía y 3 patrullas se presentaron en el domicilio. Consiguieron dominar a este hombre y finalmente lo detuvieron. En el interior del domicilio encontraron los cadáveres de Christine y del pobre perrito. La tragedia podía haber sido aún mayor, ya que esa misma mañana los 5 hijos del matrimonio debían haber regresado, pero no pudieron hacerlo ya que uno de ellos contrajo la gripe. Como podéis imaginar, esta noticia fue un boom mediático instantáneo y todos los titulares amanecieron con esta historia en portada. Michael fue enviado a un centro psiquiátrico donde tuvieron que suministrarle gran cantidad de sedantes para tranquilizarlo. Allí fue diagnosticado con esquizofrenia y psicosis. Pero en ese momento toda la opinión pública comenzó a dividirse entre quienes creían que se trataba de una posesión demoníaca y quienes consideraban que solamente era un problema mental. Durante el juicio, Michael Taylor, con una medicación bastante fuerte y con diferentes enfermeros a su alrededor, dijo que no recordaba nada de lo que le había hecho a su esposa y que simplemente habían sido fuerzas demoníacas las que le habían obligado a hacer eso.
El fiscal culpabilizó de esta situación a la sociedad dirigida por Mary Robinson y dijeron que ella metió ideas nocivas y demoníacas en la cabeza de un hombre perturbado. Dijo que intentaron apagar un incendio añadiéndole más gasolina. Por desgracia, el juicio no salió como mucha gente esperaba, y es que fue declarado inocente a causa de un trastorno mental y fue enviado a un hospital para delincuentes dementes, donde permaneció 2 años y finalmente lo enviaron a otro hospital psiquiátrico de mínima de seguridad, donde estuvo otros 2 años y finalmente quedó en libertad. El caso sacudió a toda la opinión pública y criticaron especialmente a la Iglesia Anglicana, por lo que este fue el último exorcismo realizado por la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Peter Barnes, uno de los párrocos que presidió el exorcismo de Michael, continúa asegurando que la posesión de Michael fue completamente real e incluso escribió un libro relatando los hechos. Después de salir de prisión, comenzó a tener un cuadro bastante severo de depresión, y es que no entendía por qué razón ni Mary Robinson ni tampoco sus hijos querían verlo. Después de esto pasó por varios intentos de suicidios y finalmente en 2005 volvió a ser noticia en toda Inglaterra por una agresión sexual, y encima contra una menor de edad. Fue condenado a 3 años de servicio comunitario y a 2 años en un centro psiquiátrico, lo cual me parece una condena bastante baja para alguien que había cometido una agresión sexual a una menor y que encima tenía antecedentes de haber matado de forma completamente violenta a su mujer y a su perrito. Pero bueno, después de cumplir con su condena, abandonó Inglaterra y ya no se supo nunca nada sobre su paradero. Y hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado mucho porque se me han quedado muchas historias de exorcismos en el tintero y probablemente pueda subir una segunda e incluso una tercera parte sobre historias de exorcismos. Te agradecería mucho si pudieras apoyarme dejándome un buen like, un comentario y suscribiéndote a mi canal, y si puedes compartiéndolo con otras personas. Recuerda que soy nueva aquí en YouTube, así que me ayudarías mucho. Además, recuerda que subo vídeos a este canal todos los martes, los viernes y los domingos a las 7 de la tarde, hora española. ¡Chis! Son las 5 de la mañana y yo, hablando de exorcismos, voy a traer al demonio, pero tengo al señor Pulpi para protegerme.